Hoy vamos a ver problemas con fracciones. Aquí tenemos unos ejemplos. Pues hay un depósito de gasolina y tenemos unos números, 0, 1 medio y 1. Pues vemos que nos queda poca gasolina porque hay menos de la mitad. Luego tenemos una manzana, que es el todo, 1. Si la dividimos en dos partes y cogemos una, tendremos un medio. Si este medio lo dividimos en dos partes y cogemos una, tendremos un cuarto. Un cuarto es lo mismo que decir un medio de 1. Y si este cuarto lo dividimos en dos partes y cogemos una, tendremos un octavo. Luego hay un caracol que está recorriendo un trayecto y vemos que va a mitad de camino. Si 1 lo dividimos en dos partes y cogemos una, tendremos un medio. Si lo dividimos en tres partes y cogemos una, tendremos un tercio. Y si lo dividimos en 4 partes, tendremos cuartos. Pues primer ejemplo. Paco organiza su armario. La cuarta parte la reserva a los zapatos. Del espacio sobrante, 7/12 los dedica a ropa. Y el resto a complementos. ¿Qué fracción del armario dedica a los complementos? Pues aquí tenemos el armario representado con un cuadrado. Y un cuarto son zapatos. Por lo tanto, el espacio sobrante van a ser 3 cuartos. Si estos 3 cuartos los dividimos en 12 partes y cogemos 7, tendremos lo que dedica a ropa, que son los cuadrados azules. Y nos pregunta, ¿qué fracción del armario dedica complementos? Con la figura ya vemos que son 5/16, porque al prolongar las divisiones, pues vemos que el cuadrado grande se nos queda dividido en 16 partes y sobran 5. 5/16. Pero si lo queremos hacer matemáticamente, podemos hacerlo de varias formas. Primero, al calcular el espacio sobrante, que son 3 cuartos, sabemos que 7/12 de 3 cuartos los dedica a ropa. Entonces a ropa dedica 7/16. Y para calcular lo que dedica a complementos, si 7/12 los dedica a ropa, 5/12 tendrá que ser a complementos. Pero 5/12 de 3 cuartos, que nos da 5/16. O también, si al espacio sobrante le restamos lo que dedica a ropa, nos tiene que dar lo que dedica a complementos. 3 cuartos menos 7/16. Recordemos que estos son 7/16, pero del total, de todo el armario. Pues sí, sigue dando 5/16. Ahora vamos a verlo con un diagrama de árbol. Pues tenemos el armario entero, 1, y sabemos que un cuarto lo dedica a zapatos, entonces nos sobran 3 cuartos. Luego, de estos 3 cuartos, 7/12 los dedica a ropa, por lo tanto, 5/12 los dedica a complementos. Recordemos que estos 7/12 no son de 1, son 7/12 de 3 cuartos de 1. Entonces, para calcular lo que dedica a complementos, tendremos que hacer 5/12 de 3 cuartos de 1. Aquí lo tenemos. Y como vemos, nos sigue dando 5/16. Siguiente. En mi fiesta de cumpleaños se comen en una primera ronda 3/8 de la tarta y después la quinta parte de lo que sobraba. ¿Cuánta tarta queda para mí solo? Tenemos la tarta, la dividimos en 8 partes y cogemos 3, que es lo que se come en la primera ronda. Por lo tanto, nos sobran 5/8. Pues de estos 5/8 se comen 1/5 en la segunda ronda, así que para calcular lo que se comen sería 1/5 de 5/8, que nos da 1/8. Entonces, para calcular el resto, podemos hacer, si 1/5 es lo que comen, 4/5 será lo que sobre, pero 4/5 de 5/8, de lo que sobró de la primera ronda. Entonces nos da 1 medio. O también, si a lo que sobró de la primera ronda le restamos lo que se comieron en la segunda, 5/8 menos 1/8, pues nos da 1 medio, es lo mismo. Ahora con el árbol. Tenemos 1, que es toda la tarta. En la primera ronda se comen 3/8, por lo tanto nos sobran 5/8. Vamos a la segunda ronda, que se comen 1/5, pero 1/5 de 5/8 y de 1. Entonces sobrarán 4/5 de 5/8 de 1. Pues eso es lo que tenemos que hacer para calcular lo que sobra. Aquí lo tenemos y al final nos da 1 medio. Un empleado de mantenimiento utiliza 2/3 de un bote de pintura para pintar una valla y 2/5 de lo que le quedaba para pintar un cobertizo.
Finalizada la tarea, aún le quedan 2 kilos de pintura. ¿Cuánto pesaba el bote antes de empezar? Primero vamos a calcular lo que le sobró de pintura en fracción. Bueno, pues tenemos el bote, todo, lo dividimos en 3 partes y cogemos 2. Esto es lo que utiliza para pintar la valla, por lo tanto nos sobrará 1/3. Y luego, para pintar el cobertizo utiliza 2/5, pero de 1/3, que nos da 2/15. Para calcular lo que sobra, podemos volver a hacerlo de 2 formas. Si 2/5 de 1/3 es lo que utiliza para pintar el cobertizo, 3/5 de 1/3 será lo que sobre. Y nos da 1/5. O también a lo que nos sobró de la primera vez le restamos lo que utilizamos para pintar el cobertizo, pues nos dará lo que sobra. Sí, sigue dando 1/5. Entonces ya sabemos que sobró 1/5 de todo el bote de pintura. Ya podemos establecer una ecuación, pues 1/5 de una cierta cantidad X son 2 kilos. Despejamos la X y nos da 10. Ahora vamos a verlo con el árbol. Tenemos el bote de pintura, que son X kilos, no lo sabemos. Pero para pintar una valla utilizamos 2/3 de X, por lo tanto nos sobra 1/3. Para pintar el cobertizo utilizamos 2/5 de 1/3 de X, por lo tanto nos sobran 3/5 de 1/3 de X, y sabemos que estos 3/5 son 2 kilos. Por lo tanto podemos decir que 3/5 de 1/3 de X es igual a 2 kilos, y X nos sigue dando 10. Pues ahora, como ya tenemos la cantidad total de pintura que había, que son 10, podríamos calcular la pintura que utilizó para pintar la valla y el cobertizo. Entonces, para pintar la valla utilizó 2/3 de 10. Para pintar el cobertizo utilizó 2/5 de 1/3 de 10. Y lo que le sobró serán 3/5 de 1/3 de 10. Es ir siguiendo las ramas. Entonces la valla nos da 6,6 periódico, para el cobertizo 1,3 periódico y lo que sobra ya nos lo daba antes, 2 kilos. Si sumamos la valla, el cobertizo y lo que sobra nos dará 10. Puede servir de comprobación. Hopper ha perdido, jugando con los amigos en el recreo, 35 canicas. Si esa cantidad corresponde a los 7/12 del total que tenía, ¿cuántas docenas de canicas tenía antes de empezar a jugar? Primero vamos a calcular el total de canicas que tenía, luego ya las agruparemos en docenas. Bueno, pues sabemos que 7/12 de una cantidad X, que es el total, son 35. Pues eso es lo que hemos hecho, esta ecuación. Despejamos X y nos da 60. Pero como nos piden docenas, hay que dividir 60 entre 12. Agrupamos las 60 canicas en grupos de 12. Y nos da 5. Pues aquí tenemos las 60 canicas y las pusimos en grupos de 5. Para ver pues las que perdió y las que le quedan. Entonces vemos aquí sombreadas 7 casillas de 5. Por eso estas son las 35 canicas que perdió. Por lo tanto le van a sobrar estas, que son 25. Y en total, todas sumadas, nos da 60. Y el último. Luis se comió 5/12 de los pasteles y Antonio 3/12 de los mismos. ¿Qué fracción de los pasteles se comieron? Pues aquí simplemente es sumar 5/12 más 3/12, porque las dos fracciones son del total. Entonces, 5/12 más 3/12 nos da 8/12, simplificando 2/3. Por lo tanto, se comieron 2/3 de los pasteles. Vamos a poner un ejemplo. Si fuesen 120 pasteles, ¿cuánto se come Luis? 5/12 de 120, que nos da 50. ¿Cuánto se come Antonio? 3/12 de 120, que da 30. Por lo tanto, sumados, 50 más 30 nos da 80. Es lo que se comen en total. Si dividimos los 120 en 3 partes y cogemos 2, nos dará lo que se comieron entre los dos, porque lo calculamos antes, 2/3. Y nos sobrará 1/3, que son 40.